Clásico. Y el clásico de hoy es el Guernica de Pablo Picasso, una pintura de 1937 que está exhibida en el Museo de Arte Reina Sofía, en Madrid. Uno. Es una obra que constituye un hito en el momento de un artista ya reconocido, un gran maestro del arte moderno del siglo XX. Y esta obra es una especie de tránsito, ¿no?, a una nueva forma del decir para el arte. Recuerden que es el año 1937, el pabellón español le encarga a Picasso a comienzos de ese año una obra para participar en la Feria Internacional de París, y el tema no era claro para el artista en ese momento, y es justamente pues el terrible bombardeo a la ciudad de Guernica en el mismo año 1937 el que libera una suerte de consideración importante para entonces meterse en el relato de terribles fotografías a partir de este suceso histórico para la sociedad española. 2. Este es el tiempo de ejecución, es decir, a pocos meses de inaugurarse esa Feria Internacional de París, y en esa extraña crisis creativa o personal que estaba dentro del ejercicio pictórico de Picasso, es esa noticia del ataque lo que lo hace trabajar profundamente en ese lienzo, ¿no?, mezclando además en mes y medio, apenas muy poco tiempo, pues una cantidad enorme de bocetos, de esquemas, de investigaciones, de tachaduras, de reestructuraciones que van a ser todo el matiz creador y artístico que no solamente van a estar en ese gran cuadro, sino que además van a constituir un soporte muy particular sobre lo que es el trabajo o ejecución, ¿no?, ese tiempo de ejecución, ese estar inmerso dentro de la obra como una multiplicación del sentido, correspondiendo entre el contexto, la necesidad creativa y el espectador. 3. Un importantísimo engranaje de elementos que hay dentro de ese tiempo de ejecución. Es decir, constituye también cierta fractura, es decir, es un relato que se desplaza desde el cubismo, desde la abstracción, pasa por la figuración, por el gran relato histórico de la pintura clásica. Es una obra que hace surgir la necesidad de encararla desde nuevos elementos de discusión. El Guernica de Picasso es una obra que empieza a generar la necesidad de comprender el arte como una forma del decir, es decir, como una manifestación del artista sobre ese contexto que le rodea. 4. El desplazamiento, es decir, la mezcla y el engranaje de esos elementos va a generar pues un relato muy particular, no solamente con una obra con un gran valor artístico, sino con un gran valor político. Es una obra con una historiografía muy extraña en algún sentido, porque no es solo la maestría del desarrollo de los símbolos, de los elementos que ahí están contenidos para hablar sobre el dolor de lo humano, sobre la tragedia del abuso del poder sobre lo humano, sino también que se va a convertir en un valor político en sí mismo, es decir, se han extendido muchas consideraciones al respecto, y desde el primer momento de su exhibición pues causó un gran revuelo a nivel internacional, en los medios, en la prensa, en la recepción de distintas cartografías. Ese recorrido estratégico, esa geografía, es también pues justamente un proceso inédito y muy importante que hace también de esta pieza una obra maestra. 5. Es la trascendencia de este suceso, es decir, el tiempo de una obra maestra es el tiempo que perdura en su actividad receptiva, en su actividad expresiva, en su posibilidad de consolidar esa metáfora. Claude Lévi-Strauss decía que suprimir al azar 10 o 20 siglos de historia no afectaría de modo sensible a nuestro conocimiento de la naturaleza humana, pero la única pérdida que sí sería irreparable sería la de las obras de arte que esos siglos vieron nacer, pues los hombres difieren e incluso existen por sus obras, es decir, la obra de arte
es el manifiesto de que algo realmente ha pasado entre los hombres. Al admirar el Guernica de Picasso, que además se ha multiplicado como un manifiesto de lo humano y de la queja sobre el abuso que distintos órdenes o fuerzas de poder puedan tener sobre lo humano, nosotros al ver el Guernica de Picasso, independientemente de que sepamos cuál fue esa situación que se está reflejando allí o cuál es el contexto político, social del cual partió esta obra y este engranaje de múltiples elementos simbólicos, metafóricos, visuales, cromáticos también, desde esos grises, de todos esos alimentos, sombras y trayectorias que ella misma representa, pues sabemos que algo que no debe repetirse está sucediendo allí. Es decir, el Guernica de Picasso es un testimonio para que situaciones tan graves sobre la humanidad como las que pasaron y las que inspiraron esas trayectorias, pues no vuelvan a ocurrir. Y esas son las 5 razones que nos da Lorena González Inenco, curadora de arte contemporánea, licenciada en letras, escritora y docente, por las que el Guernica de Picasso es todo un clásico.